Bueno, hoy vamos a hablar de una cuestión técnica astrológica para los que les interesa aprender astrología y son los aspectos in mundo, es decir, en el mundo. Estos los aprendí de una gran astróloga francesa, Danielle G, que había sido a su vez alumna de Giuseppe Bezza, un gran señor de la astrología italiana, especialista en Ptolomeo. Me pareció muy interesante porque te abre un nuevo campo. Vamos a ver un poco qué significa esto y os lo explico. En astrología hay dos tipos de referencia. Están los signos y están las casas. Es decir, los signos son una banda de constelaciones por donde pasa el Sol anualmente. Hay unos 8,5 grados hacia arriba, 8,5 grados hacia abajo, y esto, por tanto, es alrededor de la eclíptica, el recorrido del Sol. Son constelaciones evidentemente arbitrarias, no tienen una división exacta en 30 grados, sino que nosotros las dividimos así. Bueno, y estos son los signos del zodiaco. En un tema se representaría así. Por ejemplo, aquí vemos que está la Luna en Libra, aquí vemos que está Saturno en Piscis, está Júpiter en Cáncer. Bueno, pues esto significa esto. Es decir, si la Luna está en Libra, pues está en esta parte de aquí. Bien, esto es un sistema astrológico y el segundo sistema astrológico es las casas. Entonces, las casas, esto parte del horizonte donde estás. Tú imagínate que estás aquí y ahí donde estás están las cuatro direcciones, el este, el oeste, el norte y el sur. Y imagínate que se trazan unos círculos de este a oeste y unos círculos, aquí, perdón, de este a oeste, perdón, este sería el círculo, y otro círculo que sería de norte a sur. Es decir, tenemos este círculo de aquí y este círculo de aquí. Vale. Donde la eclíptica cruza este círculo que hemos trazado aquí más cerca del este es el ascendente. Como puedes ver, el ascendente no está exactamente al este, salvo en algunos momentos del año, sino que puede estar un poco antes, un poco después. Y donde cruza la eclíptica por la parte del oeste, lo más cercano al oeste, sería el descendente, lo mismo que antes. Y por otro lado, este círculo que hemos trazado de norte a sur, que pasa por el punto más alto, que es el cenit, pues ves que también cruza la eclíptica en este punto. Y esto sería el medio cielo y el punto contrario, el fondo del cielo. Por tanto, medio cielo y cenit no son la misma cosa, porque el cenit es el punto más alto del círculo y en cambio el medio cielo es el punto más alto de la eclíptica por donde pasa ese círculo o cruza ese círculo la eclíptica. Bien, estos son las casas. Luego hay varios sistemas para dividirlas. Estos son los cuatro puntos cardinales, digamos. Está el ascendente, descendente, el fondo del cielo y el medio cielo. Bien, después están las casas intermedias que según el sistema se van a dividir de una forma u otra. Y esto se representaría así. Entonces puedes ver que para ese momento, por ejemplo, la Luna, Mercurio y el Sol están en la casa 7. Saturno y Neptuno están en la casa 1. Bueno, pues volviendo a lo que estábamos viendo, hay dos sistemas de aspecto en astrología antigua. Un sistema es el zodiacal, por ejemplo. Aquí podemos decir que este Sol, como está a 120 grados de Plutón, está en trígono a Plutón. Vale. Estos serían los aspectos zodiacales, que son los que usan el 99,99% de los astrólogos, pero usan, bueno, en realidad todos, el 100%, pero el 99,99, bueno, es una cifra así un poco imaginativa, usan solo estos y nada más que estos. Y en cambio, hay unos pocos astrólogos que usan también los aspectos por las casas, lo que se llama aspectos in mundo, en el mundo. Entonces, claro, hay una enorme diferencia entre los aspectos zodiacales y los aspectos in-mundo, y es que los aspectos in-mundo no tienen nada que ver con la psicología, sino que describen única y exclusivamente hechos. No afectan un carácter.
del nativo, sino que indican hechos. Y ojo que un trígono en un aspecto inmundo puede no ser bueno, porque puede indicar facilidad. Por ejemplo, un trígono del regente del ascendente con el regente de la 12 puede indicar facilidad para tener enfermedades. Así que hay que ir con mucho cuidado. Y os he puesto aquí cuatro ejemplos para que lo veáis. Uno es un poeta belga, Émile Verhaeren, y este señor, cuando miramos su casa 8, que es la de la muerte, pues vemos que ahí está la luna. La luna indica gente, popularidad. Vale, de acuerdo. Podemos pensar que murió rodeado de gente. Pero esta luna está en sextil con Mercurio, sí está en cuadratura con Plutón, pero no nos describe su muerte. En cambio, si nos vamos a los aspectos en el mundo o inmundo, vemos que la luna está cuadrada con Marte. Marte son los objetos metálicos, vehículos metálicos. Y Urano está cuadrada con Urano también. Y Urano son los hechos inesperados. Este señor tuvo una muerte bastante absurda. Bueno, si se puede calificar la muerte de absurda, todas son absurdas, pero estaba en una estación de tren abarrotada, quiso subir al tren, había mucha gente, lo empujaron de tal manera que cayó bajo las ruedas del tren. Entonces murió atropellado por culpa de la gente. Claro, la gente es la luna, pero el hecho de que acabara, sinceramente, a trocitos, cortado, eso es cosa de Marte. Claro, cuando vemos esto, en el tema zodiacal no se ve contacto de la luna ni con Marte ni con Urano. En cambio, cuando ponemos los aspectos en el mundo, sí que nos sale el aspecto con Marte, y Marte es cortar y Urano es lo inesperado. Entonces ahí queda mucho más descrita mejor descrita su muerte en esos aspectos. Si nos vamos al tema de Netanyahu, pues podemos observar, vale, tiene Urano en la 7, hace este Urano pues un trígono largo con el Sol, pero en cambio si nos vamos a los aspectos in-mundo, tenemos Urano en la 7 que está en cuadratura con los planetas en 10. ¿Qué es la 10? Es la imagen. Claro, Urano en la 7, pues a raíz de lo de la guerra de Gaza, la imagen de este hombre es la de una persona muy radical, por Urano, en la guerra, la 7. Y esto ha dañado muchísimo, muchísimo su imagen. De ahí la cuadratura. Pero es que además, si te fijas, en los aspectos zodiacales no hay aspecto de Plutón con el ascendente. Sin embargo, en los aspectos inmundos sí que sale un trígono de Plutón en la 9, ideología y tribunales, con el ascendente. Y claro, este señor tiene un mandato de arresto del Tribunal Internacional, Penal Internacional, eso es la 9, por una acusación de genocidio. Plutón es el dios de la muerte. Entonces ahí sale algo que sí, la presencia de Plutón, de Marte y Saturno en la 9 podían indicar problemas judiciales, desde luego. Pero esto, digamos, lo refuerza mucho más. Y esta parte de Urano aspectando los planetas en 10, indicando hasta qué punto esta guerra, Urano, ha dañado su reputación y su imagen internacional, pues se ve mucho mejor en los aspectos en el mundo. Si nos vamos ahora a Pepe Mújica, pues claro, si miramos su casa 10, tenemos Urano, el regente es Marte. Si miramos el almutén, claro, el almutén es verdad que cambia bastante la cosa porque el almutén sería el Sol. Porque claro, con un Marte exiliado regente de 10 sería difícil entender que uno llegara a presidente, la verdad. En cambio, con un almutén Sol ya es bastante más, digamos, más explicable o más evidente. Si miramos, añadimos los aspectos en el mundo, entonces podemos ver que este Marte y este Sol están en trígono. Claro, Marte es regente, Sol es almutén de la 10, por tanto, eso refuerza muchísimo.
muchísimo lo que son las posibilidades, digamos, de encumbrarse, que sería el Sol y la 10. Además, fíjate cómo aspectan a los nodos, el nodo sur que está en la 1. El nodo sur es muy interesante. La verdad es que el nodo sur es bastante difícil para vivirlo porque te quita todo, te lo quita todo y además te encierra muchas veces, pero también da un talante filosófico inspirado y da personas muy especiales cuando las personas aprenden a sacar la parte espiritual de Nodo Sur. Y este hombre, la verdad es que gran parte de su popularidad internacional se debe a la imagen que proyectaba de austeridad, que es este Nodo Sur en la 1, ese talante filosófico que fue lo que reforzó su imagen internacional. Y el último tema que tendríamos sería el de Biden. Claro, si miramos el tema de Biden, tiene este Urano a partir sobre la cúspide 7 conjunto a Saturno, por tanto no es de extrañar en absoluto que se quedara viudo. Su mujer murió de accidente con, además, una niña que tenían, que murió también junto con la madre. Esto, claro, tiene mucho que ver con este Urano-Saturno. Pero fijaros que si añadimos los aspectos en el mundo, resulta que cuando uno tiene un planeta angular sobre una cúspide cardinal, ese planeta aspecta todas las cúspides en el mundo, porque todas están a 90 grados. Entonces, aspecta a la 10, aspecta a la 1, aspecta a la 4. Y es curioso cómo este Urano que está en Géminis, claro, su gran rival ha sido Donald Trump, que es un Géminis y tiene Urano en Géminis en la 10. Y este rival geminiano, fijaos la cuadratura de Urano a la cúspide de la 10, es el que le contestó su victoria en las elecciones e intentó, por todos los medios, hacer creer que no había ganado el otro de las elecciones. Entonces ahí es un aspecto que el zodiacal no lo ves, ese aspecto de Urano con el medio cielo, pero en cambio en el mundo sí que nos sale esta cuadratura de Urano, el Géminis, un geminiano uraniano, que contesta su victoria, es decir, el medio cielo, y su presidencia, porque en realidad contestó toda su presidencia. Bien, espero que este vídeo os haya resultado interesante. Si esto queréis aprender un poco más a entender esos aspectos, cómo se manejan, cómo se interpretan y entender un poquito mejor los pormenores de esos aspectos, os recomiendo el tercer libro, perdón, de la serie Aprende Astrología. El primero, recordad que es la introducción y te explica todo el sistema y sobre todo de dónde viene, que es lo importante, entender el porqué de las cosas. El segundo te habla de los planetas en los signos, que es la segunda fase. Hay que entender bien los planetas en los signos para poder interpretar, porque no es lo mismo una Venus en Capricornio que una Venus, pues, por ejemplo, en Cáncer. Es muy diferente. Y después, el gran, digamos, escollo de la astrología es saber interpretar bien los aspectos y conocer todos los pormenores. Por ejemplo, uno de estos pormenores serían los aspectos del mundo que la gente no suele conocer y en cambio sí que explicamos en este libro. Si quieres comprar el libro, vas a Amazon, Amazon Libros y en el recuadro de búsqueda pones P. Hueco y Sánchez y entonces te saldrá lo que son los libros de Prima Luque y podrás encontrar este libro. Y bueno, espero que esto te haya resultado interesante y enriquecedor. Y hasta la próxima.